Disfruta de una grata compañía, con invitados semana a semana, revisando temas de interés para toda la familia en tu matinal, al mediodía, con alegría. ¿Cuáles serían las medidas que está proponiendo el gobierno en este minuto? Mira, hay varias cosas. Primero, si uno hoy día lee las encuestas de algo sirve de puntos de referencia, la principal demanda de los chilenos y chilenas es que necesitan cuidado, necesitan resguardo, necesitan protección, y su demanda por seguridad es la principal de todas. Por sobre los problemas de la economía, por sobre los problemas que tienen que ver con el IPC, en fin, y otros que están ahí latentes, pensiones, en fin. Por lo tanto, eso demanda que haya una preocupación. Por un lado, el gobierno está creando todo lo que es una estrategia de seguridad que tiene que dar cuenta de estos tiempos, de cómo la delincuencia y los delincuentes han ido utilizando la tecnología para los asaltos. Lo que pasa, por ejemplo, con las cuentas nuestras que están en internet, que te estafan por ahí. Y lo segundo es el uso de las encerronas para quitarte el auto o para asesinarte, como ha ocurrido lamentablemente en algunas situaciones. De ahí es que en el caso particular, en mi persona, presentamos la semana pasada un proyecto al Senado de la República para tipificar la encerrona como una falta que fuere sancionada en el Código Penal. Eso no estaba ya. Entonces, pero por el lado del agravante, el uso para estas encerronas de autos robados, ese es un agravante. ¿Para qué cosa? Para evitar justamente que los jueces garantistas rebajen las penas y por lo tanto haya como un desencanto y haya este distanciamiento de la ciudadanía, porque no se aplican las sanciones que corresponden a aquellos delincuentes que asaltan o que te quitan el auto o que te dañan tu vida en muchas situaciones. Claro. Y por eso hemos presentado esto, para que efectivamente las penas sean efectivas y vayan de los niveles que corresponden, de 5 años y un día hasta 20. Exactamente. Claro, eso es como lo que sentimos, ¿cierto?, en la población, que efectivamente como que los delincuentes van a la cárcel y todo dice como que es una puerta giratoria, ¿cierto? Y es porque obviamente faltan normas drásticas para que se hagan cumplir, ¿cierto? En algunos casos, y en algunos casos, en otros no. En otros, en definitiva, tenemos problemas con la Fiscalía y con la aplicación de las leyes por parte de los tribunales. ¿Ya? Ese también es un punto, porque ¿qué es lo que pasa? Es muy fácil decir, no, los legisladores, no, las policías. ¿Y quién se ha preocupado de cómo están actuando? Mira, solo un dato. Solo un dato. De los últimos, de 100 casos de encerrona, solo ha sido resuelto uno por parte de la Fiscalía y de los tribunales. 1 de 100. El 1%, ¿te das cuenta? Entonces, eso es muy poco. Entonces, allí también tenemos un problema. Claro. Y eso hay que resolverlo. Y creo que tienen que efectivamente darle una explicación al país, quiénes son los que están allí. Y seguramente va a haber que estudiar esa situación, porque es muy complicado cuando tú tienes fiscales que son para investigar, y que tienes jueces que son para aplicar las penas. Y resulta que ni lo uno ni lo otro ocurre. ¿Ya? Entonces ahí hay un punto que investigar. Y ¿Eso quiere decir que es una falta de eficiencia por parte de ellos? Algo de eso hay, y tendrá que verse, y tiene que ver con que a veces, en el caso de los jueces, entras de juez y te jubilas de juez, entonces no te pasa nada. En el caso nuestro, por ejemplo, yo estoy un tiempo y si no salgo elegido voy para la casa, y está bien, te das cuenta. Entonces a lo mejor va a haber que pensar en que no es bueno que un juez ingrese y termine su vida laboral como juez, porque no le va a pasar nada durante toda su vida, y eso creo que no nos está ayudando en este tiempo para cómo debería comportarse la justicia. Claro. Hacer justicia, eso hacer es lo que tiene que hacer. En el fondo. Y lo otro que te quería agregar, si me das un segundito, mira, de un tiempo a esta parte, todo lo que es el robo a través de los portonazos y las encerronas, hay que revisar todo lo que es el mercado secundario de automóviles, es decir, la venta de piezas y partes de automóviles, la venta de autos usados. Algo está pasando allí, porque ¿dónde van a parar los autos que a ti te roban? O te los hacen tira porque los chocan, o nunca más son encontrados. ¿Por qué no son encontrados? Porque se desarman y porque se venden por partes. Entonces a eso me refiero con el mercado secundario, que también va a haber que revisarlo. Y otros en definitiva salen hacia otros países vecinos enteros. Y claro, como que reducen por así decirlo. Exactamente. Y también esa sentencia va a llegar para las personas que compren. Entonces ese es un punto, obviamente, porque tú estás haciendo un acto de reducción, de receptación, de comprar algo que está mal habido. Entonces, esto es un tema
más integral que requiere una revisión profunda y la aplicación y corrección de las leyes que hay, y si falta va a haber que legislar, como es el caso como que estaba señalando del proyecto de ley que he creado para la sanción de aquellos que hacen estas encerronas. Por supuesto que sí. Y bueno, obviamente que cada vez, como usted lo dice y lo menciona, cada vez son mucho más agresivas, ¿cierto? Y armados. Entonces es como que un trauma también que queda para la familia, ¿cierto? Que viven este proceso. Entonces, en el fondo, lo que usted nos está tratando de informar, ¿cierto? Que esto va a abarcar todo. No es tan solo, ¿cierto? Quizás a lo mejor tener mayor vigilancia policial o detener a los delincuentes, sino que también va por el lado de la justicia, ¿cierto? Y también de ver esta ley, que promulgarla de tal manera que cada persona se haga cargo, por así decirlo, de todo el proceso que significa arrestar, en este caso, a los delincuentes. O sea, lo que pasa es que esta es una cadena, eso es por eso Claro. te decía que es una cuestión integral. Yo puedo hacer una ley, pero si no tengo investigación como corresponde por parte de la Fiscalía, si no tengo la aplicación de la pena por parte de los tribunales, de nada sirve que usted tenga una ley. Por ¿Ya? supuesto. O de nada sirve que aumentemos los policías. Los policías sí, hay que aumentar, hay que mejorar. Yo me pregunto, hoy día somos 19 millones de chilenos y tenemos 60.000 carabineros. La pregunta que me hago, ¿será suficiente eso? Es poco. Yo creo que es poco, entonces, Claro. pero sí hay que conversar entonces, porque eso hay que financiarlo. Y para financiarlo usted requiere recursos. Totalmente. Y los recursos se sacan del erario nacional y el erario nacional tiene poco, entonces hay que hacer la reforma tributaria. ¿Te das cuenta? Entonces Está es un todo ligado. todo que está relacionado, que tú tienes que ver cómo el Chile del siglo XXI, del 2022 en adelante, se administra de forma distinta, se preocupa de la seguridad y tiene los elementos para darle seguridad a los ciudadanos. Claro, entonces usted lo que se refiere es como de cierta forma desencantar, ¿cierto?, la delincuencia con respecto a hacer este tipo de actos, ¿cierto? Porque también, si nosotros sabemos, en Chile tenemos 83 cárceles, ¿cierto?, y que 45 ya están sobrepobladas. Absolutamente. Entonces, también se piensa una infraestructura de crear nuevas. O sea, efectivamente. primero hay que planificar qué es lo que somos en Chile, cuánto se necesita. Esa es una cuestión que tiene que el Ministerio de Justicia determinarlo. Lo segundo es qué pasa con lo que hay, las condiciones que están. Entonces también eso es una situación en donde esto no puede ser una escuela para delinquir, sino que tiene que haber un proceso de rehabilitación y las ¿cierto? cárceles chilenas no están muy lejos de eso, y eso es lo que tenemos que llevar a cabo como gobierno y como gobiernos. Este es un problema de Estado, esto no es solamente de un gobierno que le toca administrar por 4 años, sino que o lo entendemos como un problema de Estado, que lo asumimos a lo largo del tiempo, todos los gobiernos, todos los presidentes y presidentas que nosotros elijamos, para que sea una política continua, en mejoramiento permanente, para que tengamos entonces un sistema carcelario distinto al que hoy día conocemos. Por supuesto que sí, y eso yo creo que todo lo que espera la ciudadanía, ¿cierto? Porque cada vez nos sentimos más inseguros. Con respecto a esta ley que quieren promulgar, ¿cierto? Antiportonazo, ¿cuánto tiempo ya más o menos se podría...? Mira, ingresó la Estaría en semana vigencia. pasada, esta próxima semana debiera estar tal vez en la comisión, o si no está, yo voy a ir a la Comisión de Constitución, porque esto tiene todo un recorrido. Se presenta, en la sala se da cuenta, y luego después entonces tenemos que ir a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, donde se debate y se ve la constitucionalidad, y si hay que hacerle algún reparo, se le hará, en fin. Pero en eso estamos. Entonces, la próxima semana voy a ir a la Comisión de Constitución para que esto avance y así seguir el recorrido completo hasta que pase a la sala. De la sala se va a la Cámara de Diputados, de la Cámara de Diputados también hay que hacerle el mismo e ir allá a empujarlo para que salga, porque se trata de eso, de sacar la ley. Entonces hay que aplicarse para que estas cosas resulten. Perfecto. O sea, yo espero lo antes posible. Claro. No me puedo casar con un tiempo porque no depende de mí, depende de otro, de tercero. Y ahí Tiene que un proceso, ¿cierto? Un conducto regular para pero que... sí el compromiso a empujarla hasta que salga. Eso es muy bueno. Mira, estamos expectantes porque debiera ingresar esta semana, la próxima, dentro de este mes el gobierno quedó comprometido de ingresar una reforma previsional que el país necesita. No es una cuestión de afedramiento de algunos. Nosotros tenemos malas pensiones en el país, hay personas que tienen pensiones de 50.000 pesos, que están en AFP, otros que tienen 100.000, en fin, y ahí hay un aporte del Estado, o sea, el Estado los está salvando. Entonces, hay 2.200.000 chilenos que tienen la pensión garantizada universal de 194.000, 195.000 pesos, de eso viven.
Y hay otros que tienen una pensión de 50 de AFP más esto, si no, no podrían vivir. Entonces la expectativa que tenemos es un nuevo sistema de pensiones que tenga 3 pilares. ¿Ya? El pilar contributivo, es decir, lo que estamos poniendo a la AFP, que es un 13%, un pilar solidario, que es el que asume el Estado y que tiene la expectativa de llegar a 250.000 pesos en un tiempo prudente, ¿Ya? y un nuevo pilar que es de solidaridad y reparto, que de 6 puntos que los pondría gradualmente los empresarios. Y con eso entonces usted tendría un sistema de 3 patitas, Claro. que permitiría, por lo tanto, que tuviera Dependiendo de cada sector, ¿cierto? claro, y De que la tuviera usted ciudadanía. un mejor ahorro, ya no el 10% neto, sino que un 16%, y con eso sus pensiones debieran subir muchísimo, a lo menos un 60%, porque... ¡Ay, qué se buena debe. Entonces, noticia! ese es el sistema que se va a poner. Y también quiero aclarar un punto que Por venimos favor. saliendo de un plebiscito. Sí. Todo lo que está en el pilar contributivo, o sea, lo que los chilenos y chilenas ponemos a la AFP, eso es suyo, esa plata no se va a tocar, eso por lo tanto, tranquilo. Los 6 puntos serán administrados por un nuevo ente público, como el Banco Central, por ejemplo, que garantiza que allí se administre bien, que esté seguro, que sea confiable y que al mismo tiempo permita que haya reinversión y que esto esté generando un fondo permanente para poder estar pagando las pensiones de los chilenos. Esto es en grueso lo que viene para todos los chilenos que esperamos en algún momento jubilarnos y tener buenas pensiones. Por De eso supuesto se trata, que porque sí. tenemos adultos mayores, el efecto mayor es de nuestros adultos mayores, Claro. que viven vidas miserables y que al mismo tiempo está el otro problema de salud, que también es otra de las reformas Eso que es otro, ojalá se haga, claro. y no nos podemos negar a esas cosas, y con ello entonces ir cubriendo en materia de seguridad social a todos los chilenos y chilenas. De eso se trata y en eso estamos trabajando, y yo espero que dentro de pronto, ojalá dentro de este mes, lo que queda de septiembre, esa reforma llegue al Parlamento, llegue al Senado específicamente, para poder dar curso en su trabajo legislativo y terminar aprobándolo para el bienestar de todos los chilenos y chilenas. Ay, pero qué felicidad, qué buena noticia, amigos. Eso es importante, ¿cierto? Para todas las personas de la tercera edad, porque además sabemos que estamos con la inflación, el IPC, que por favor cada vez se encarece bastante esto. ¿Usted cómo ve ese panorama? Mira, el panorama económico es complejo porque, a ver, vamos navegando en aguas muy turbulentas como país. Claro que sí. Primero porque no hemos resuelto el problema de la pandemia y sus efectos. Porque los efectos de la pandemia hacen que el precio de las cosas que compramos fuera del país esté al alza. Claro. Y por tanto se deprecia el valor del peso. peso, Claro. porque sube el valor del dólar. Esto es Sí. explicado lo más simple posible. ¿Ya? Y cuando pasa eso, nos complican el poder adquisitivo. ¿Ya? Totalmente. Eso usted, si gana 10 pesos, cuando sube el dólar en 1 peso, su peso se deprecia en 10%. Eso es lo Claro, que ocurre. aproximadamente. ¿Ya? Luego está el otro efecto que estamos viviendo. Esta invasión, esta guerra que hay en Ucrania nos afecta. Por alguien dice, pero están por allá lejos peleando. Mire, tiene que ver con que ellos, Ucrania y Rusia, son los que controlan el mercado del trigo. Del aceite también. El trigo, del aceite, y eso significa que nosotros que compramos todas esas cosas, no las producimos, Se tiene efecto encarece. después en el pan, en los tallarines, porque los tallarines claro. se hacen ¿de qué? De harina. Claro. ¿Ya? Y así y suma y sigue. Entonces usted por ahí sube. Lo segundo es que el precio del petróleo subió. Entonces usted Por ende, todos sus vende, derivados. y eso sube acá Suben. todo lo que tiene que ver con la energía. Claro. Pero al mismo tiempo el valor de los viajes. Como nosotros importamos muchas cosas, importamos petróleo, importamos comida, todo Claro. eso, usted te cobra más caro los viajes. Que si yo subió como 50 veces un viaje. Entonces, eso es un costo mayor. Y eso es la dificultad que tenemos hoy día, y por eso que se refleja un mayor alza de precio. De precio. De Que precio. también esta crisis es a nivel mundial con No, respecto. claro, esto no es solo para Chile, Claro. esto pasa para todos. Y Para por tanto, todos. hay países que han sabido sortear, y por eso es que vienen los famosos bonos. Entonces la gente estalla, ¿por qué no me toca a mí? Bueno, pues esto es para la gente que está sin trabajo, para aquel que está complicado, para eso son los bonos, para el que tiene trabajo. Más vulnerable, ¿cierto? Para un eso sector está de la población establecido más y vulnerable. así se ha hecho. Entonces, es complejo,
esperamos que efectivamente, ojalá ya el próximo año la cosa tienda a estabilizarse. Este año va a ser muy difícil. ¿Qué se dice, cierto, que los expertos informan de que el próximo año ya estaríamos en alrededor de una inflación del 7 o el 8%? ¿Se podrá va para allá? Es que eso se espera, pues hay que ver que no haya ninguna variable fuera, que la economía norteamericana se estabilice, que los chinos sigan comprando, que el precio del cobre se mantenga alto. Entonces hay una serie de variables que están influyendo en las cosas que nos pasan y que como país necesitamos que se despejen para que tengamos el 2023 más estable, con menos IPC, con IPC igual, pero con menos que el que hoy día tenemos, que vamos a bordear el 15%. Al 15%. Y si no, capaz que lo superemos. Entonces es muy complicado y por eso es que uno espera eso para que el próximo año haya un poquito más de estabilidad. Consejos para la población, con todo, para que pasemos toda esta inflación. No derrochemos la platita que tenemos, seamos cautelosos, no caigamos en excesivo consumismo, no es bueno usar las tarjetas porque son caras, ¿ya? Sí. Y porque están altos las tasas de interés. Entonces, pero eso lo está haciendo el Banco Central, ¿cierto? Como también para que la gente no se sobreendeude. Se hace justamente para controlar el consumo, para que la demanda baje y no tengamos un sobrecalentamiento de la economía. Perfecto. Entonces, para eso se hace y es de esperar que se estabilice, porque si uno ve cuál es el sector de la producción que ha sostenido la economía, ha sido justamente el retail, el consumo. Exacto. Y el consumo después uno ve de dónde está saliendo plata, de las deudas que se van adquiriendo. Entonces tenemos un país sobreendeudado. Y eso es lo que ustedes quieren evitar. Y ahí la pasamos mal después. Eso es verdad, hay que pagar las deudas. Hay que pagar las deudas. Entonces vienen los embargos. Claro, se pierde todo lo que se ha logrado obtener durante mucho tiempo. Así es. Y ahora pasando a otro punto, la Constitución. ¿Habrá nueva Constitución o no? ¿Cómo ve usted el panorama, senador? Yo llamo a la mesura, a la prudencia a todos. Quedamos como en el medio del desierto y a luz apagada. Chile necesita una nueva Constitución, porque la que tenemos es cierto que está vigente. Oiga, el artículo 142, sí, el artículo 142 dice que queda vigente la actual, pero la actual sabemos las condiciones y sabemos lo que le significa al país. Hay varias cosas que no se pueden hacer, que tuvimos que rebajar los quórums por si acaso hay que reformarla. Claro. Pero Chile necesita una nueva Constitución. Darse una Constitución que tenga un Estado social y democrático de derecho, que creo que es indispensable para Chile. Entonces, tranquilidad, mesura, que tiene que asegurar la libertad de pensamiento, la libertad de culto. Chile es un país laico, permite todas esas cosas. Y hay otras que son exacerbadas y exageradas, que creo que no era bueno que estuvieran y por eso son los resultados que hubo. Claro. Ahora, independiente de eso, hay que ponerse de acuerdo y tendrá que ser el soberano, que es usted en su casa. Va a ir y va a votar si quiere o no quiere, cómo quiere, con quién quiere que se haga. ¿Ya? Seguramente va a ser distinto a la vez anterior, en donde va a haber un comité de expertos, gente que sepa, que esté escribiendo textos, que esté, por lo tanto, asesorando para que las cosas se hagan bien y no se hagan como se hicieron y se desperdició una oportunidad extraordinaria que nunca había ocurrido en la historia de nuestro país. Nunca. Así es. Nunca se habían hecho las constituciones de esta forma. Yo espero que en definitiva tengamos esa capacidad y que sea una constitución para la mayoría. Por lo tanto, las minorías, las que sean, no pueden pretender, ¿cierto?, direccionar a la mayoría del país que va para un lado. Por tanto, fuera todos los conservadurismos extremos de un lado y los maximalismos extremos de otro lado. Eso no nos hace bien. Hay que tener una gran mayoría para poder reencontrarnos y encontrarnos en un pensamiento que ayude a Chile como país íntegro, como país nación, como país que permite colocar, ¿cierto?, un techo para todos y todas, sin distinción alguna. En tu matinal, al mediodía, con alegría.